Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisión.radio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisión.radio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisión.radio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 4 de julio del 2023. Muchas felicitaciones de Diálogo Internacional por el Día Nacional de los Estados Unidos. Me imagino que hoy habrá parrillas por todos lados. Mayelin, eso es importante. Buenos días, Luis, así es. Oye, una celebración interesante aquí en los Estados Unidos. Nosotros contentos, felices, son las 9 de la mañana en punto, como tú lo mencionabas, martes 4 de julio. Bueno, le damos la bienvenida a este par de invitados valiosos la mañana del día de hoy. Así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy vamos a tratar, yo creo que este es un tema que no tiene fin, no va a tener nunca fin. Sobre todo si pensamos en la palabra evolución. Vamos a tratar de culminar aquella conversación que la semana pasada tuvimos y que por razones técnicas no pudimos darle ese cerrar eso con una cinta con una cinta de regalo para que nuestros oyentes estén al tanto de dónde estamos y para dónde vamos. Nos acompañan hoy día de nuevo el doctor Agatielo, el doctor Osvaldo Agatielo. Como ustedes saben, él es profesor de la Universidad de Naciones Unidas, es asesor de gobierno, una gran experiencia a nivel internacional. De hecho, vive precisamente en Francia, muy cerca de Ginebra, donde están las organizaciones internacionales, como se le dice, Naciones Unidas Ginebra. Del otro lado también tenemos al general Alfredo Carneiro Campos. Es venezolano, un gran estudioso de las relaciones internacionales, un gran conocedor de la materia internacional y sobre todo de temas estratégicos y globales. Si ustedes quieren, yo voy a hacer en dos palabras en dónde quedamos. Quedamos básicamente en que el nuevo orden mundial está como por hacer. Hay tantos problemas, hay tantos intereses de por medio. Están las grandes corporaciones por un lado, los gobiernos por otro, que uno al final nadie sabe a qué responde. Está la sociedad, que en algunos casos han sido postergadas por más de 200 años y todavía no logran alcanzar aquellas promesas que hace 200 años le hicieron. Están todavía algunos países en reclamaciones incluso territoriales, fronterizos. Es decir, el mundo no es tan sencillo. Más recientemente tuvimos un acontecimiento interesante en Rusia, que a mi modo de ver no va a pasar nada. Yo creo que yo me acordé mucho de Alfredo, porque Alfredo y yo nos criamos juntos en un lugar muy particular, que es el estado Zulia.
Y me acordé, Alfredo, mucho de ti porque leyendo todo esto, este fin de semana, todas las cosas que sucedieron en Rusia, llegué a la conclusión que el señor Evgeny lo que estaba era cuidando los cobres de su negocio, que finalmente se lo quitaron. Pero bueno, yo quisiera darle la palabra, vamos a comenzar con el doctor Osvaldo Agatiel. Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien y si para algo ha servido nuestros intercambios de las últimas 2 semanas, en que discutimos de qué temas íbamos a hablar, en que tuvimos el primer programa y ahora este segundo, y para determinar en forma definitiva que el mundo no está echándose a morir, sino por el contrario que hay un vigor extraordinario en la actividad, especialmente del capitalismo occidental y oriental. El Asia-Pacífico sigue siendo el centro de la actividad económica del mundo y hay mucho por hacer, por organizar, por ordenar, y es por eso que debemos salir de este estado de guerra rápidamente. Tanto es así que hemos estado hablando de las cuestiones más teóricas y técnico-jurídicas del orden mundial. La organización del dinero y el crédito, la organización de la guerra y de la inteligencia, la organización del conocimiento y la tecnología, la organización del conocimiento, el know-how y el manejo de las industrias. Y sin embargo nos hemos olvidado que todo depende de la actividad de personas concretas que pongan su capital, su dedicación y su voluntad en acción para tratar de lograr resultados. Es evidente que con las nuevas técnicas y con el avance de la economía digital, las tecnologías digitales, esta etapa del capitalismo va a ser escalofriantemente más productiva, pero también va a traer sus problemas que ya estamos viendo. Lo que sí creo es que estamos llegando a un punto en que el recurso de la guerra está volviendo infantilmente ineficiente. Lo vemos en Israel, lo vemos en las reacciones del pueblo público, en la organización de la represión de la protesta social, y lo vemos también en las calles de ciudades de lo más diversas alrededor del mundo. Creo que estamos agotando la paciencia de la gente, no aplicando el sentido común. No sé qué piensan ustedes. Sí, hay dos cosas que me llama la atención de tu exposición. La primera pregunta que me sale es, bueno, estamos no solamente ante un instrumento del mundo como es la guerra, sea el objetivo que se proponga de forma o de fondo. ¿Qué nos queda después de eso? Lo cual la respuesta ni siquiera la quisiera escuchar en todo caso, pero vale la pena que se dé. Y después la otra pregunta tiene que ver con una conferencia a la que tú asististe que daba el profesor Joseph Nye, y creo que tú fuiste el que le preguntaste en esa conferencia a él, bueno, ¿quién dirige el mundo? Esa te la estoy.
Joseph Nye es un experto en la naturaleza del poder. Y entonces él plantea que estamos convencidos de que hay fuerzas ocultas y de que hay grandes inteligencias dedicadas a resolver los conflictos y a promover intereses. Y él dice que no es tan así, porque incluso en la época de la hegemonía de los Estados Unidos, el proceso de 20 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, 1970, había grandes porciones del mundo que Estados Unidos no podía determinar. Para empezar, el bloque soviético. Para seguir grandes partes de África, Asia y Latinoamérica. Para seguir algunas partes de Europa donde había gobiernos que por el simple hecho de demostrar su independencia, claramente el general de Gaulle, por ejemplo, no querían seguir el liderazgo americano. Y así, Estados Unidos ejercía poder, sí, pero no todo el poder y no un poder desmedido. Es decir, siempre se dice, cuando hablábamos la última vez, que hay, para que un sistema funcione lo mejor posible, es necesario que haya un hegemón, pero que no hay hegemón feliz. Es decir, el hegemón es una figura paradigmática, una potencia que tiene mucho poder, pero que además ejerce funciones de liderazgo y de policía del sistema. Y eso es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Y entonces tiene que surgir otro sistema para organizar el orden mundial. La negociación, la supralegalidad, el cumplimiento de normas internacionales. Pero sabemos que la autolimitación del poder es un engañifa. Al poderoso le cuesta autolimitarse. Lo cierto es que ahora hay en el sector privado grandes posibilidades que se están destapando, que van a aumentar la productividad de una manera escalofriante en las próximas décadas. En materia de producción, en materia de cambio climático, en materia de confrontación de crisis pandémicas. Todo esto es resultado de la experiencia que hemos tenido acumulada aceleradamente desde hace 3 años. Y estamos adquiriendo un conocimiento y unas técnicas y una tecnología que nos va a permitir enfrentar cada vez problemas más complejos e incomplejos, creo yo. Sí. Esa fue la primera pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con lo que podemos esperar si ese instrumento de la guerra que se utilizó para alcanzar la paz en un momento dado, en varios momentos dados de la historia del mundo o de la historia de la humanidad, si ya no es suficiente, si no es eficiente, ¿qué nos queda? Esa sería. Yo particularmente no quisiera escuchar la respuesta. Creo que ya la hemos hablado a nivel personal en varias oportunidades. No queda muchas en opciones. Esto es de aplicación el pensamiento del gran estratega prusiano von Clausewitz, que la guerra es la resolución de los conflictos a través de otros medios que no son
cuando la diplomacia se agota. Sí. Es decir, la guerra no es un objetivo en sí mismo, sino una forma de llegar a acuerdos diferentes, pero llegar a acuerdos. Claro, claro. La guerra no es un fin en sí mismo. Sí, sí, sí. Sí. En eso estamos de acuerdo todos menos un par de loquitos. Sí. Alfredo. Nos gustaría tu opinión respecto a lo que está expresando. Me quedó pendiente la semana pasada. Exactamente. Pero hay cosas que, por ejemplo... Agradezco a Mayerlin el adjetivo de valioso. Está muy bueno. Y por supuesto un saludo muy cordial a la audiencia, que sin ellos no estaríamos aquí. Volviendo al tema del nuevo orden mundial, creo que lo dije la vez pasada, pero no importa que lo repita. En realidad lo que estamos buscando es una especie de reacomodo, ¿no? El liderazgo de Estados Unidos, liderazgo entre comillas, porque en realidad en este tipo de cosas hablar de un liderazgo no es fácil, pero la hegemonía que ejerce Estados Unidos en el mundo en varios aspectos está siendo retada, por supuesto, por China, que es una potencia que está en crecimiento, que tiene recursos suficientes para poder oponerse en un momento dado a los Estados Unidos y discutirle, por supuesto, esa influencia que ellos tienen en el mundo. Pero bueno, ya eso lo habíamos hablado la semana pasada y más bien voy a centrarme en las dos cosas que planteó Osvaldo, porque yo creo que es el quid de la cuestión en este tema. En primer lugar, al final del día, el término del orden mundial, las relaciones entre los actores que de alguna manera tienen una cierta relevancia política en el mundo, dependen de las personas. Al final de cuentas, lo que resulte de allí no va a ser mucho mejor que las cabezas en las cuales se ha depositado, ya sea por la vía de hecho o por la vía de derecho, se ha depositado la capacidad de decidir en el conjunto de los grandes actores del orden mundial, que son nada más ni nada menos que los estados. Ahora se agrega un conjunto de gente nueva, con el caso de las empresas que tienen tanto dinero y tanto alcance en el mundo que se creen que pueden convertirse en una especie de orden transnacional o ultranacional. Y mencionaste lo de la sociedad civil, que parece que su tiempo pasó, porque por allá por los 90, eso también lo dijimos la semana pasada, la gran panacea en el orden mundial eran las ONG, los representantes de la sociedad, y eso se vino a menos. Al final de cuentas, entonces son las personas las que de alguna manera, con sus carencias y sus virtudes, son los que le dan forma a las políticas, que es lo que resulta en eso que llamamos el orden mundial. El tercer tema, el recurso de la guerra, yo no lo veo tan infantil. La valoración emotiva, por supuesto, parte del deseo intrínseco que tenemos todos los seres humanos de resolver los temas, los conflictos a través de la razón y no a través de las pedradas. Pero por desgracia, volviendo a lo primero, que todo depende de la calidad de personas que tengamos, el recurso de la guerra siempre va a ser un instrumento en manos de los políticos, por lo menos en este orden de cosas que vemos en este momento. Siempre va a ser un instrumento en manos de un político para poder resolver sus aspiraciones. El conflicto no se va a acabar. El tema del poder, que de alguna forma va mucho más allá de la razón y de la ley, por el simple y llano hecho de que sus apetencias, traducidas como intereses nacionales, pues resultan en un momento dado frustrados, eso no se va a acabar. La demostración la tenemos en este momento. No estoy de acuerdo contigo en que haya habido una guerra para establecer la paz. El mundo nunca ha estado en paz. Ni siquiera la Pax Romana, con todo el dominio que ejercían los emperadores en aquella época, fue capaz de traer paz a ese pedacito de mundo que se llama Europa y Oriente Medio. Y la Pax Americana, mucho menos todavía, pues la Pax Americana se basa en la amenaza de una pistola que es más grande que la de los demás
y que está, por supuesto, a las puertas de los otros vecinos. Entonces, obviamente, por allí tampoco van a ir. Recuerdo de ese triste personaje llamado George W. Bush, que un buen día se le ocurrió que era una buena idea ir a invadir a Irak, independientemente de lo muérgano que fuera el caballero Saddam Hussein. Él le dijo, mira, ahí están haciendo negocios y nosotros estamos al margen, vámonos para allá. Y se armó con un montón de gente, y se armó con un montón de mentiras, y vendió un montón de mentiras, y se fue allá a declarar la guerra para salir después de 20 años de muertos de lado y lado, salir de allí sin haber logrado ninguno de los objetivos que se planteó en ese conflicto. Lo mismo pasa con el amigo Trump. Como puedes ver, el tema, las dos personas, dos momentos específicos, cuando vieron de que sus intereses, o lo que ellos llamaban intereses nacionales, más sus intereses personales, más algunos intereses corporativos, estaban frustrados, pues echaron mano del recurso de la guerra. Mencionó Osvaldo a Karl von Clausewitz, y Clausewitz lo que dijo es que la guerra era la política llevada por otros medios. Es decir, es un instrumento de la política cuyo único fin era destruir la capacidad del enemigo de poder hacer la guerra para poder imponerle nuestra voluntad. Eso es lo que decía Clausewitz en su obra conocida como de la guerra. Distinto de lo que dicen los chinos, que los chinos más bien hablan de que gana el que es capaz de imponer su voluntad sin necesidad de emplear los medios de fuerza. Pero en ambos casos, fíjense que el tema, básicamente el objeto, es imponer la voluntad propia sobre alguien que se resiste de alguna manera a hacerlo. Esto traducido en el orden mundial es cómo las naciones se comportan en sus relaciones. Y a final de cuentas, desde que se está estudiando esto y mientras se sigue estudiando, porque eso no va a cambiar, hay dos visiones que siempre están en conflicto, que es la visión de las normas, la visión del conjunto de instrumentos jurídicos para regular las relaciones entre los estados, y la fuerza, ya sea militar, ya sea económica, financiera, cultural, la fuerza bruta aplicada sobre un adversario para que este adversario ceda ante nuestras aspiraciones, ante nuestras apetencias. Cuando George W. Fue a la guerra con Irak, se aseguró en sacar una especie de patraña de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Y entonces, que decía otra cosa distinta a la que él decía, pero que él vendió, que era como un permiso para que Estados Unidos reclutara una fuerza de cruzados bien guiados por su noble corazón para ir a sacar al monstruo Saddam de allá de su territorio, ¿no? Yo creo que ustedes recuerdan bien este asunto, recuerdan la intervención de Colin Powell ante las Naciones Unidas, recuerdan las declaraciones de Condoleezza Rice. Bueno, me imagino que todo esto lo recuerdan y a todos les sonó feo. A todos decían algo huele mal en el reino de Dinamarca, pero una buena parte de los estados, en España el señor Aznar, en Australia, oye, no recuerdo el nombre del australiano, que le hicieron una carroza bien bonita en una manifestación donde lo ponían a él como un perro lamiendo el trasero de George W. en esa oportunidad. Pero igualmente pasó con los franceses, el inglés, ese estaba totalmente cuadrado con esta idea, algún beneficio iban a sacar, y se fueron a una guerra que no tenía sentido, a una guerra, bueno, ninguna guerra tiene sentido en realidad. Lo que tiene sentido son los fines políticos. Pero bueno, se fueron a una guerra que estaba cimentada sobre falsedades. Y eso definió en ese momento que el orden mundial iba por el lado de la fuerza y no por el lado de la razón. Sí. Nos quedan de este segmento apenas 8 minutos, o sea que tienen 4 minutos cada uno para responder a lo siguiente, a lo que nos dice o les pregunta el embajador Héctor Quintero. ¿Cómo podría aplicarse la diplomacia en un mundo anárquico donde se han violado las normas del derecho internacional?
permanentemente, incluyendo la intervención de varios países en los asuntos internos de otros miembros de la comunidad internacional. Osvaldo. A lo largo del proceso resultante de las mentiras para crear la atmósfera de la guerra en Irak, dos operadores notables del sistema francés, Dominique de Villepin, ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro después de Francia, bajo el presidente Chirac, y Sarkozy, presidente de Francia, se han destruido mutuamente, han quedado exhaustos y siguen luchando por una cuestión de principios vinculados a esa guerra que ya está definida, ya no queda margen de discusión. Es decir, que los conflictos hay que matarlos de chiquitos, porque los conflictos entre los viejos son en general horribles y tienden a la permanencia. Es decir, es necesario crear normas nuevas. Es necesario eliminar algunos principios tradicionales del derecho internacional público y volcarnos al principio de efectividad que promovía Hans Kelsen como norma esencial de la organización jurídica internacional. Es decir, no podemos insistir en ciertos principios del derecho internacional que no se resuelven, que no se aplican, que no tienen resultados prácticos. Nuevas generaciones deberán encontrar nuevas fórmulas, pero las fórmulas tradicionales, basadas en una tradición de derecho internacional público del siglo XVI, XVII, XVIII, no sirve más. No pueden ser la base del régimen del futuro. Sí. Es por eso que debemos recurrir a algunos principios que quedaron flotando en el momento en que se organizó la Sociedad de las Naciones y el sistema internacional de principios del siglo XX. Okay. El principio de reverencia por la vida de Albert Schweitzer, por ejemplo. Es decir, tenemos que poner a un grupo de grandes personalidades que hablen en serio sobre principios nuevos que den solución concreta a algunos conflictos teóricos y prácticos que nos impiden avanzar. Sí. Alfredo. Es complicado esto de los principios. Y es complicado porque a nivel de la política parece que es lugar común y no es un principio, es un lugar común, es la gente como, es la forma como la gente que hace política lo encaran, de que el tema de los principios es una especie de saludo a la bandera, es algo que suena bonito en ciertas circunstancias, pero cuando los intereses entran en conflicto y de alguna manera los nuestros están perjudicados, entonces cualquier cosa vale. Es una buena mención que hizo Osvaldo con respecto a la Sociedad de las Naciones, porque fue la primera vez que se vio cómo en realidad funciona esto que llamamos nosotros el orden internacional. Para hacer un poco de historia muy sucinta, para no ser largo, la Sociedad de las Naciones se creó con la idea de que fuese un foro donde funcionarios profesionales de buena fe, avalados por principios científicos de la regulación de las relaciones internacionales, se encontrasen
y diesen solución pacífica y justa a los conflictos que se presentaban entre las naciones. Lo cual, por supuesto, yo creo que cualquier ser humano que lo escuche en estos términos dirá, mira, yo estoy de acuerdo con eso, pues eso es lo mejor que hay. Pero habida cuenta que no ha llegado la era de Acuario, pues nosotros no tenemos más que ver, observar lo que pasó. En primer lugar, el gran promotor y la primera fuerza sustentadora de la Sociedad de las Naciones como órgano operativo para regular relaciones internacionales no aprobó su Congreso la Constitución y la adhesión a este tratado. Fueron los Estados Unidos, porque su presidente estaba peleado con el Congreso. El Congreso dijo, bueno, yo no te apruebo esto, que es tu legado. La primera gran prueba fue la invasión japonesa a China, donde le dijeron a los japoneses, mira, esto no puede ser desde el punto de vista de la organización internacional. Los japoneses dijeron, bueno, la verdad es que a nosotros esto no nos interesa, y se fueron. Y el segundo tema, el segundo gran desafío fue el de los italianos, el de Benito Mussolini en Etiopía, en la cual la Sociedad de las Naciones fue absoluta y totalmente inútil para poder darle solución a este tema. Y no te cuento de Hitler porque, bueno, ya eso es otra historia más larga. Pero sin embargo, prevaleció en la cabeza de las personas honradas, de las personas honestas, prevaleció la idea de que ese foro tenía que existir. Y entonces creamos en 1945 a las Naciones Unidas, y lo primero que hicimos fue, aquí está la Asamblea General, donde todos los estados tienen voz, pero nadie tiene voto porque las decisiones no se toman aquí. Y aquí está el Consejo de Seguridad, donde hay un grupo de personas que son los que en realidad son las que tienen la sartén por el mango, pero hay 5 que tienen derecho a veto. Así que si todos llegan a un acuerdo, si hay uno de esos 5 que dice que no, pues no está. Lo cual anuló totalmente la concepción democrática de esta organización. Creo que me ibas a pedir que parara porque viene la propaganda. Así es. Oye, disculpa, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Gatiello y con el general Alfredo Carnero Campos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Gatiello y con el general Alfredo Carnero Campos. Alfredo, tú estabas haciendo una exposición bastante interesante. Sí, y por supuesto, ahora nos asombra de que la ONU haya llegado a este estado de minusvalía, donde no hay forma ni manera que cumpla su misión. La única vez que de alguna manera podemos decir que exitosamente se opuso activamente a la agresión fue durante la guerra de Corea, pero fue más por la voluntad o el voluntarismo de los Estados Unidos que por la acción específica de las Naciones Unidas, que a final de cuentas siempre ha resultado un instrumento en manos de los poderosos. Por desgracia, entonces, tenemos un grave problema, y ese problema deriva de la concepción en sí del orden mundial, que es el hecho de que los principales actores son los estados. Los estados tienen fines políticos, que son lo que ellos llaman intereses nacionales, y desgraciadamente estos fines políticos son perseguidos por personas políticas que a veces nos enteramos que su naturaleza moral no era lo suficientemente sólida como para detentar esta cantidad de poder que ellos detentaban. Pero la realidad es que están allí. Conseguir gente, por ejemplo, como John Fitzgerald Kennedy, que era un individuo de carencias morales tan profundas como la que podemos tener cualquiera de nosotros, pero con unas ideas tan importantes para el mundo, con una conceptualización del mundo que iba mucho más allá del simple fin político de los intereses nacionales del Estado que representaba. Es bastante complicado en este mundo desde esas fechas para acá. Incluso una persona un poco más anodina, como el general Eisenhower, que de alguna manera alertó todo lo que significaría en el futuro esa tendencia de los políticos
de echar mano a el recurso militar y la implicación que esto tenía en el desarrollo de tecnología para poder destruir al otro. Entonces, vuelvo al planteamiento que originalmente hizo Osvaldo con mucha razón y mucho acierto. El problema está en que esto depende de personas y de personas que normalmente no serían o han demostrado no ser los más adecuados para esto. Yo comparo, por ejemplo, al finado Dag Hammarskjöld con el actual presidente el actual secretario general de las Naciones Unidas, y digo cuánto hemos recorrido para llegar a esto. O repaso los grandes presidentes de Estados Unidos como el amigo Richard Nixon, o un hombre bien intencionado y muy mal entendido, que es el caso de Jimmy Carter, que son personas que desgraciadamente no aportaron nada a este mundo. Ni decir tiene, por supuesto, de George W. y su pandilla. Del otro lado de la cerca, revisamos la gerontocracia soviética y nos damos cuenta de gente muy poderosa. Bueno, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Khrushchev o luego de Leonid Brezhnev, que la verdad es que hicieron muy poco porque esa nación llevara a cabo su experimento de una manera más exitosa. Y así vemos que siempre caemos en lo mismo. Las personas que llegan a estas posiciones de poder, oye, quizás deberían ser los más idóneos, quizás deberían pasar unos filtros especiales, pero eso no está pasando. Pero no solamente eso, cuando hablamos de los multilaterales, cuando hablamos de las organizaciones transnacionales, resulta que son nombrados por políticos en otros países, por lo cual de alguna manera ni siquiera pasan la criba de la selección democrática, la elegibilidad, sino normalmente van a punta de dedo sancionador. Creo que las cosas van por allí. Me llamó mucho la atención porque es la primera vez que lo oigo de alguien que de alguna manera vive este tema de las relaciones internacionales en carne propia, como es Osvaldo, pero apuntó dos cosas que son realmente importantes en este tema de la internacional y por eso quería comentarlas. Si me permite, espérate un segundo, Osvaldo. Mira, a mí me gustó mucho la intervención que hizo el señor Ian Bremmer en TED, ¿no? Donde estaba hablando del tipo de mundo que deberíamos esperar. Él habló de cosas que a mí me parece que son trascendentales, que lo que está viendo son la creación de focos de poder en muchas partes del mundo y que de alguna manera, si bien no lo dijo directamente, está hablando de un mundo mucho más que multipolar, un mundo en tres dimensiones, por llamarlo de alguna manera, muy acorde con la revolución digital. Y la pregunta que les hago es, ¿qué mundo podemos esperar? ¿Qué orden mundial podemos esperar? Osvaldo, continúo con tu exposición antes de que yo te interrumpiera. En 1939, como resultado del cumplimiento de las cláusulas secretas del pacto Molotov-von Ribbentrop, en la Unión Soviética y Alemania se divide en Polonia, Finlandia y los paisitos del mar Báltico. El secretario general de la Sociedad de las Naciones y el secretario de una de las comisiones, el representante argentino, llegan a un acuerdo y promueven una moción de censura para expulsar a la Unión Soviética de la Sociedad de las Naciones. Es decir, la estructura jurídica que se había creado hacía agua porque había habido una violación flagrante de sus principios. ¿Y qué pasó? Expulsaron a la Unión Soviética.
Y entonces, en 1945, en la reunión de San Francisco que organizó las Naciones Unidas, ¿quién representó a la Unión Soviética? El mismo Molotov, era el mismo ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Y llevó instrucciones de Stalin, que no podía crearse un sistema en que se pudiera expulsar a uno de los miembros. Y entonces creamos este monstruo del Consejo de Seguridad que no nos da solución, porque tenemos hoy mismo uno de los principales operadores del sistema, un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que recurre a la fuerza, a los bombardeos y a la destrucción como si fuera natural, como si el derecho internacional permitiera ese tipo de acciones. Y todo viene de ese pecado original de la reunión de San Francisco de 1947. Alfredo. Ok, yo creo que ahora se plantea el ver hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se está haciendo en este momento por reformar los organismos que de alguna manera se supone que son árbitros prudentes y además de prudentes, no parciales en el tema de la relación entre las naciones? Eso que ahora se llama o que se da en llamar el orden mundial. Lo primero que tenemos que pasar revista son los desafíos que hay. Ahí a nadie le puede dudar de que existe una potencia que por sus recursos bélicos en realidad son lo último, sus recursos intelectuales, sus recursos de productividad, sus recursos de innovación, sus recursos de economía y sus recursos de población, así de cuando en cuando salga un loco a matar gente en una escuela o en un centro comercial, no hay duda de que es la nación más productiva en este momento del planeta y que es la nación que está en, como dicen por allí, en el estado del arte de poder imponer su voluntad a otras naciones. Surge entonces, porque siempre que pasa esto, que hay alguien, y el caso de Putin lo refleja muy bien ahora, siempre que hay alguien que ejerce un poder que parece desde cierto punto de vista omnímodo, que como dijo Osvaldo, nunca lo es, siempre hay un resquicio que se le escapa, hay una reacción. Y en este caso, la reacción está en manos de China. China quiere establecer ella misma su preeminencia en el mundo como el principal ordenador de las cuestiones de relaciones internacionales. Le falta bastante para llegar, pero tiene recursos importantes, tiene un nivel intelectual que de alguna manera garantiza de que haya por lo menos una cierta base para la innovación, pero lo más importante es que tiene la voluntad política, llevada por un lado por un atavismo y por otro lado por la inercia propia de los sistemas autoritarios que siempre están buscando cómo autosostenerse. Entonces ese desafío es importante porque ese desafío pues arrastra a otro conjunto de gente. En este caso ha arrastrado a Rusia para formar sociedad llave, como decimos allá en Venezuela, con los chinos y poder, por supuesto, plantar cara a lo que ha hecho la OTAN en Europa, que se puede discutir de muchas formas, pero lo que es cierto es que ha habido una ampliación mucho más allá de lo que Rusia considera sus espacios geopolíticos de seguridad. Sea lo que esto significa que sea, pero eso es lo que ellos dicen de lo que se trata. Así que ese desafío en este momento es de primordial importancia. Pero hay, además de eso, un mundo que está abandonado a su suerte prácticamente, porque con estos cuentos de la globalización financiera, una buena parte de la riqueza mundial se reparte entre muy pocos
personajes que hacen un esfuerzo, son gente inteligente, son gente que de alguna manera están orientados a hacer negocios, pero que se olvidan que la economía tiene que servir a la sociedad, porque si la economía no sirve a la sociedad, siempre alguien se va a levantar para decir, mira, ¿y dónde está mi parte? Yo quiero mi pedazo de torta, que es lo que está pasando en este momento. Esta intervención de Wagner, por ejemplo, en África, no es gratis. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la imposición de China como una nación importante. Tiene que ver con los espacios económicos y los espacios políticos que de alguna manera Putin necesita o Rusia necesita para poder seguirse llamando una gran potencia, para tener zonas de influencia que le permita de alguna manera tener respaldo en sus posiciones internacionales. Y por supuesto, China, que es una especie de padrino de Rusia, también le interesa porque esta situación le permite a ellos también ofrecer un frente importante frente a los Estados Unidos. El gran problema que tiene China es que la talasocracia de los Estados Unidos tiene un rosario de bases que van desde el norte de Japón hasta Australia, de bases militares, y que ocupan un espacio que de alguna manera ellos no solamente reclaman como suyo, sino que encima no les deja proyectar su poder más allá del espacio, del pequeño espacio que le dejan estas bases militares. ¿Eso va a cambiar ahora? No, eso no va a cambiar, por lo menos no en los próximos 20 años, pero es la presión que va a hacer China para que esto cambie, y en algún momento el mecanismo se va a debilitar y China irá a por Taiwán, porque eso es el primer paso para eliminar esta presión talasocrática a lo que en este momento se refieren. Por otra parte, están estas iniciativas que son tan interesantes desde el punto de vista económico, pero que llevan detrás, por supuesto, un trasfondo político. No olvidemos que China es una autocracia, es una autocracia, pero de tipo totalitario, de lo peor, donde el mandarín de turno, en este caso Xi Jinping, está respaldado por la gran fuerza que de alguna manera une por una parte y por otra parte domina a la nación, que es el Partido Comunista Chino. Este asunto de esta especie de tecnocracia que ha montado el Partido Comunista en China es una cuestión bien interesante de estudiar, porque no solamente, digamos, es el autor de toda esta emergencia de China como gran potencia, sino que además de eso nos presenta a nosotros una alternativa, un sistema a nuestra democracia liberal que mucha gente dice, incluso dentro de organizaciones liberales, dicen que son una alternativa porque a todo el mundo le gusta mandar sin que nadie discuta. A mí me encantaría decir aquí, hoy vamos a hacer tal cosa, y que mi esposa dijera, está bien, pero eso no sucede, eso jamás va a suceder. Tiene que haber un proceso de negociación porque van a haber un interés en el camino. Sí. Y lo que nos venden de que este sistema es excelente, de que es una buena alternativa para gobernar un país, bueno, habría que ver hasta dónde los chinos son felices en este asunto, aun cuando las encuestas han demostrado que ellos le dan un gran apoyo a este asunto de la vigilancia del sistema de crédito social. Oye, yo me he puesto a ver hasta las novelas chinas, a ver qué traen. Mira. Y he visto cosas que son interesantes. Vi que una sanción en una empresa es que una persona haga una autocrítica. Eso lo fundó el Partido Comunista con Mao Zedong. No sé si ustedes recuerdan cuando eran muchachos, aquellas famosas autocríticas que se hacían en los centros de estudiantes, por lo menos los que vivimos esa etapa, que yo la quemé hace tiempo ya, por cierto. No sé si tú lo recuerdas, Luis. Sí, cuando nosotros teníamos aquel maravilloso sistema de elección de los representantes estudiantiles, y que era un sistema totalmente democrático que nos ayudaba a entender un poco el sistema donde estábamos viviendo, y que después estos bárbaros lo cambiaron y lo eliminaron porque aquello que no se podía, ¿cómo era que decían? No se podía ideologizar a los adolescentes. Sí. Cuando Alfredo, no hay cosa más ideologizada que un adolescente. Sí, Alfredo, pero bueno. Perdón. Sí, antes de darle la palabra a Osvaldo, me refiero de nuevo a lo que dijo Ian Bremmer.
en su conferencia, y él describía tres mundos. La continuidad de un mundo, de un orden de seguridad mundial que ha sido el vigente. Un segundo orden que tiene que ver con lo económico y con lo comercial a nivel internacional. Y un orden mucho más inclinado hacia las reglas en lo social, al día a día, a la vida del ciudadano del mundo. Osvaldo. Me parece que Ian Bremmer tiene que releer los tomos más recientes de los tratados de derecho internacional público. En todas las esferas, jurídica, de seguridad, de finanzas, del orden mundial, requieren una cierta implicación y un cierto equilibrio que les permite sostenerse en el tiempo. Es evidente que eso no es fácil, que lleva tiempo y que ningún sistema de orden mundial va a ser estable y se va a sostener por décadas y décadas. Pero tenemos que hacer el intento de todas maneras. El sistema que tenemos ahora hace agua por todos lados y eso significa que nadie le presta atención a las Naciones Unidas. No tenemos mecanismos de diálogo eficiente. No tenemos resoluciones de Naciones Unidas que tengan garras y dientes que permitan parar la agresión de un Estado agresor a otro. Y todo eso se logra a través de acuerdos en lo fundamental. Pero no va a haber acuerdo mientras no haya una derrota del díscolo. Es decir, un nuevo orden mundial va a requerir una derrota muy evidente de la Rusia de Putin. Lo cual es un poco peligroso porque cuando tú examinas Rusia, la Rusia de hoy, lo que hay es Putin, pero no tiene nada que ver con el momento en que hubo ese cambio, la muerte de la Unión Soviética y el nacimiento de Rusia. No hay personajes que sobresalgan y que sean capaces de enfrentar a este mundo que tenemos conjuntamente con las demás potencias que se van erigiendo, pues, como Estados Unidos, China. Y algunos de los actores que había en ese momento, como Gorbachev, como Václav Havel, no existen más. No existen más. No existen más. Es lo que decía Alfredo, es un problema también humano. Pero hay que tirarse a la pileta y empezar a trabajar. Así es. Aquí decimos hay que mojarse. Sí, así es. Nos quedan 5 minutos de programa. Alfredo. La semana pasada había asomado de que como yo veía las cosas, iba, y ahora con esta conversa, pues me refuerzo un poco más en esa opinión, el mundo iba derivando hacia una especie de gobierno mundial. Yo imagino que todos vamos al cine y nos gustan las series de Netflix y de Amazon Prime y nos gusta leer ciencia ficción. Supongo yo, me imagino que es así por el porte intelectual de ustedes. Y estas utopías o distopías que se pueden imaginar en este asunto, puse la semana pasada como ejemplo a 1984 y a Un Mundo Feliz. Dicen, oye, ¿será que esto parece ser la evolución de la humanidad? Y cuando uno ve las cosas que están pasando, los poderes transnacionales que van saliendo, la manera como las naciones cada día tratan de abarcar un poco más en sus áreas de influencia, pareciera que vamos en ese camino. Pero es que prácticamente algunas cosas están pasando. El mundo financiero es básicamente uno solo y de alcance global.
Y eso es una cosa que poca gente ve, poca gente trabaja, pero ahí hay un riesgo importante porque ahí hay un poder que se está ejerciendo. Lo dejo porque eran como 2 minutos y medio nada más que me quedaba. Osvaldo, 3 minutos tienes exactamente para tu último comentario. La globalización que vivimos con la caída del muro de Berlín, con la preeminencia del sector financiero internacional y con el bailout, es decir, el salvamento de los bancos internacionales, está agotada y no sirvió. Hubo algunos adelantos, como el adelanto económico de la China, pero eso ya es historia antigua. Ahora necesitamos nuevos modelos, nuevos paradigmas, y tenemos nuevos actores y nuevas reglas. Esto es un nuevo momento histórico tan trascendental como 1945. Sin bomba atómica, sin soluciones mágicas, pero igualmente dramático, porque hay muchos problemas que pueden estallarnos en la cara y que pueden ser incluso más graves que los anteriores. Sí, es cierto. Me llamó mucho la atención lo que tú dijiste de respecto a Putin. Nada se va a avanzar si Putin no sale, pero ese es no solamente un país complicado, la gente es complicada, la cultura es complicada, la cultura eslava es complicada, pero particularmente hay un tema sobre el cual tú, Osvaldo, has escrito, que es el tema de la cuarta revolución industrial, que estamos en medio de esos cambios tan profundos, que no solamente tocan a los países, al desarrollo de los países, al desarrollo material, sino al ser humano, que está cambiando incluso la forma de ver las cosas, la forma de apreciarlas, incluso hasta de navegar en ese mundo tan complicado. Oye, yo les quiero dar las gracias porque este ha sido un excelente programa, como siempre han sido los programas que hemos hecho. Excelente conversación. Yo les agradezco mucho el tiempo que me han dedicado. Y bueno, muchas gracias por estar conmigo en Diálogo Internacional. Y un fuerte abrazo y un excelente día. Y bueno, feliz Día de la Independencia de los Estados Unidos. Muy valioso todo. Muy valioso, sí. Bueno, un fuerte abrazo. Felicidades a todos. Buen día. Gracias. Chao.